Good morning. Morning. Fellow instructors, professors, members of staff, students, and honored guests, it is a pleasure to be with you. I have spent the last few days engaging a wide range of members, entities from this environment, Tec de Monterrey. I have been welcomed warmly, and it has been a fantastic experience for me. Entonces, hay personas que por eso se enojan, ¿sabías? Imagínate. Y entonces llegan con el empleado de Disney y le dice, me vas a reponer, me acabas de echar a perder mis vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eres un idiota. La mejor comunicación es la que tiene congruencia entre lo que se proyecta, lo que se dice y lo que se hace. Pero ahorita llegaremos a ese punto, el tema del liderazgo, ¿sí? Tiene que ir desde lo que se proyecta hasta lo que se hace. ¿Sí? Adelante. ¿No? Y imagínate, se lo dice en inglés. Y imagínate que le dices una palabra, mala palabra en inglés, pero se puede utilizar aquí en este espacio, todavía es infantil. ¿Recuerdan la mala palabra? You are a moron. Ahí está. You are a moron. Entonces el chico de Disney te va a decir, and you have a magical day. ¿No? Entonces, Hoy en día se da a través de los teléfonos. O sea, si comparamos la comunicación que teníamos hace 200 años, en los cuales prácticamente hablabas pues, de que no había teléfono, casi que nada más había telegrama y señales de humo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La dinámica de vida que nosotros traíamos pues era un poco más relajada. Hoy en día, el hecho de que tengamos las comunicaciones como las que tenemos, ¿sí? Implica que la concepción de urgente y la concepción de velocidad se haya maximizado al 100%. Entonces, eso es lo que nos genera hoy en día, pues un tema prácticamente de que por estar atendiendo temas que nuestra cabeza dice son urgente, ¿sí? La capacidad en este caso de concentración se reduce aún más. Tan es así, y este es un tema que este es uno de los vicios más fuertes que hay hoy en día en la comunicación, para nosotros tratar de generar, para tratar de salvar energía, todo esto es un tema inconsciente naturalmente, para nosotros tratar de salvar energía, llamémosle en el tema de comunicación, la tendencia a que nosotros asumamos cosas está más latente que siempre, ¿sí? ¿Qué tanto? Vamos a verlo. Y claro, demandan muchos ingenieros industriales, mecánicos, mecatrónicos, electrónicos, ingenieros casi de todo, de sistemas también, de todo. Ingenieros de muchas carreras. Pero también demandan licenciados, ¿por qué no decirlo? ¿Cuáles creen que sean las carreras más demandadas dentro de las licenciaturas? Instrumentos. Pero mi cliente tenía 8 millones de pesos, un poquito más. Y era un guardadito que tenía ahí. Aunque era un cliente que tenía mucho dinero, era el trabajo de su vida. Digo, no cualquiera dice, pues 8 millones de pesos ahí. Bueno. Nuevamente, no era el IPC lo que él tenía. En abril, o sea, un año antes de que los 8 millones de pesos, el cliente tenía 497,000 pesos. Nuevamente, 8 millones. One, two, three, two, two, three. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? I believe that privilege gives you a certain level of responsibility. This is an institution of higher learning that is known globally. People respect it. They
they respect the students who are products of this institution. Therein lies a responsibility that you have. I cannot speak of other institutions in Mexico. That would be unfair of me to do so. But with regard to the wonderful students that I've met this week, I implore you to take responsibility for what you're learning. I implore you to understand your place not only in Querétaro society, Mexican society, but globally. I want you to have a global perspective.